Hola, estamos en esta sección que hemos escogido para acercarles lo que acontece en la 12ª edición de las Jornadas Municipales de Familia y Comunidad que se celebran en Agüimes, como saben, por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Agüimes, y estamos en esta ocasión con don Jorge Flores Fernández. Él es licenciado en Informática por la Universidad de Deusto y director de Pantallas Amigas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Perfecto. Que viene para impartir unos talleres. Les voy a leer solo el título de estos talleres y luego hablaremos sobre ellos. Hijos e hijas en Internet, cómo ayudarles a llevar una vida digital segura y saludable, que está dirigido a familias y a usuarios potenciales de Internet y la red de redes. Y por otro lado, riesgos en Internet, redes sociales y smartphones, prevención e intervención, dirigido a profesionales. Es un mundo, Jorge, amplísimo que se nos presenta y que probablemente por la reciente creación de todo esto, ¿no? por haber surgido hace muy poco, está casi todo por aprender, ¿no? Son más que nunca necesarias este tipo de actividades de formación para saber qué usar, qué no usar y cómo hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo desde el punto de vista de padres, madres y docentes o educadores en general. Exige un esfuerzo estar, entre comillas, al día, ¿no? Los adolescentes enseguida adoptan cualquier otra nueva herramienta que surge, la prueban, si les gusta la usan, si no la descartan, van pasando de una cosa a otra sin mayor problema ni tampoco vinculación. Y esto yo creo que es positivo porque aprovecha lo mejor de cada cosa, pero también tiene sus retos, ¿no? El saber, al no dominar exactamente las herramientas, pues se acaban cometiendo errores, ¿no? Eso nos exige a los que tenemos que ayudarles a evitar los riesgos, pues también un esfuerzo permanente, aunque sea para seguir detrás, pero permanente para no aumentar la distancia. Porque enfrentarse a esa situación en la que tu hijo o hija maneja pues iPads, teléfonos móviles, un ordenador mucho mejor que tú, y que conoce muchísimo más todo tipo de restricciones que se le pueda hacer o no, que tú, pues te dejan una situación de indefensión absoluta, ¿no? Ahí crea inquietud, sobre todo, ¿no? Ha habido un cambio importante en los últimos 2 años, que es los smartphones, ¿no? Ya antes podías más o menos tutorizar, supervisar las redes sociales, porque lo usaban en el hogar, delante de la pantalla que podías más o menos intentar ver, pero ahora no solo están abandonando las redes sociales, algunas de ellas, y ya directamente se comunican por mensajería instantánea, que ya no es el Messenger, sino que es Messenger, WhatsApp. Eso es WhatsApp y Telegram o cualquier otro, se están comunicando por esa vía que no dejan ningún rastro, lo hacen de forma autónoma y fuera del hogar y en cualquier sitio, incluso si no tienen contratado plan de datos, si solo se lo has contratado para que llame, con una red wifi que puedan acceder, ya tienen absoluta autonomía. Entonces esto está generando cierta inquietud por parte de aquellos padres y madres que querían supervisar y ahora se ven incapaces, ¿no? Y por otro lado también yo creo que hay que quitar ese mito de que los chavales saben mucho de esto, saben. Es como decir que son buenos fotógrafos porque hacen muchas fotografías. Hacen fotografías, o sea, usan la cámara, ¿no? Pero realmente, bueno, lo justito. Es decir, podemos aportar mucho, aparte de la cuestión técnica, de sentido común y de experiencia vital, y por eso nos tenemos que acercar a ellos. Pero lo que es cierto es que al final muchísimos padres tienen esa sensación, ¿no? De que su hijo controla mucho más todos estos elementos que él mismo. Y al final no sabe por dónde ir, ¿no? Sí, ¿Qué hacemos? Por un lado es miedo, pero por otro lado, y muy importante, es pereza también, ¿eh? No nos vamos a engañar. Es fácil decir yo no llego. Yo creo que la vida digital de nuestros hijos es vida real, absolutamente real, cada vez es más amplia en todos los sentidos, en duración, en espacios que ocupa, y si no hacemos el esfuerzo de estar también ahí, acompañando, pues nos perdemos una parte importantísima de su vida, y creo que es algo que no podemos permitirnos. Por lo tanto, aunque nos dé cierto vértigo esa cuestión técnica, pues yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de seguir el ritmo y dejarnos ayudar por ellos, ¿por qué no?
A veces si les preguntamos quizás hasta estén encantados de enseñarnos, ¿no? Nos va a exigir un esfuerzo, pero solo estar con ellos delante de una pantalla y empezar ese diálogo yo creo que es un objetivo en sí mismo muy importante. Porque al final deben ir de la mano, por un lado, la formación al padre para que pueda supervisar lo que hace su hijo, y por otro lado, la formación al hijo para que haga un buen uso de esa herramienta, ¿no? No puede haber una cosa sin la otra. Está claro, son dos factores importantísimos, porque si bien es cierto que, como estamos diciendo, los padres deben acompañar, asesorar, y de eso habla uno de los títulos, ¿no? Acompañarles en esa vida digital para que la disfruten plenamente, al final tenemos que trabajar las competencias de los propios chicos y chicas para que ellos mismos sepan afrontar nuevas situaciones que les puedan surgir y que les pillan solos delante de la pantalla, ante una circunstancia nueva que se les plantea. Ellos tienen que ser capaces de, bueno, de saber qué es lo que les conviene hacer y tener las competencias necesarias para hacerlo. Porque hemos hablado de potenciales usuarios ante potenciales peligros, porque no dejan de ser potenciales peligros los que nos podemos encontrar en la red si realmente eso, no sabemos reaccionar ante determinadas situaciones. Claro, yo lo suelo comentar así, a ver, en Internet se dan problemas y problemas graves, pero como en la carretera, claro. Y todos tomamos el coche y todos montamos a los hijos sin pensar que les estamos poniendo en peligro, ¿no? Es algo normalizado. Internet es lo mismo, Internet no es un lugar lleno de accidentes, pero se dan, y se dan graves. Y simplemente hay que hablar con normalidad de ello, y sí que es cierto que no tenemos que dejarnos asustar por los titulares, y en ese sentido sí que nos gusta hacer un llamamiento a que padres y madres no se conviertan en enemigos de la tecnología. ¿Por qué? Porque si adoptan esa postura se van a alejar de sus hijos, y si se alejan nunca les van a pedir ayuda y no van a poder compartir esa vida, ¿no? Entonces hay que estar atento, y sí que es cierto también, y esto es una cosa muy importante que a veces se nos pasa de largo, ¿no? Lo pasamos por alto. Internet es muy potente, por eso a todos nos gusta y nos permite muchas posibilidades, pero sin ser un entorno violento para aquellos que quieren hacer daño, es una herramienta fantástica. Y eso lo tenemos que tener bien clarito, ¿eh? Somos especialmente vulnerables en ese entorno, todos, ¿eh? Entonces, bueno, no hay que, o sea, hay que normalizar, pero también tener presente esto. Hemos hablado del papel importantísimo del padre, la madre, hemos hablado de la importancia también de que el niño, la niña esté formado ante este mundo, ante esta situación, pero juegan un papel importantísimo los profesionales, ¿no? Los profesores, todas las personas que se relacionen de manera profesional con el niño, porque al final este es un trabajo de todos. O sea, al final tenemos que todos, utilizando el ejemplo del conductor, ¿no? Que es cierto que en la calle hay muchísimos peligros, para conducirse te exige una formación, pero para tener internet no. De ahí la importancia de este tipo de actividades, de formación, de crear conciencia, ¿no? De saber a lo que nos estamos enfrentando. Es necesario la colaboración de todos, ¿no? Sí, la participación de todos. En esto estamos todos juntos, no solo porque es un tema educativo, ¿no? Y aquellos que trabajan por la educación de los chavales tenemos que estar implicados, sino también porque es una cuestión social, es decir, que tengamos buenos ciudadanos digitales nos afecta a todos, ¿eh? Porque de alguna u otra manera compartimos el mismo espacio, ¿eh? Quizás no las mismas redes, pero sí el mismo espacio y entorno digital, en definitiva. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo porque el contexto ha cambiado mucho, hay nuevas reglas, nuevas oportunidades, y todos tenemos que arrimar un poquito el hombro. Ya estamos también es una cuestión también de valores, ¿no? Y en eso pues la familia ocupa un factor fundamental, sin duda. Pero también es cierto que donde intensivamente se relacionan los chicos entre sí es en el entorno escolar, donde pasan muchas horas es también en los centros educativos, y por lo tanto una parte importante o cada vez más importante del currículo debía estar ocupada por estas cuestiones, ¿no? Que todavía no se ha dado ese salto porque, bueno, sabemos que la escuela es un animal difícil de mover, ¿no? Por lo grande. Y
pero hay una exigencia absoluta, ya hay iniciativas en parlamentos de Europa y ya hay mucha gente que está pidiendo que esto se le dedique más tiempo, porque es necesario tiempo para trabajarlo, no se hace con un ratito, ¿eh? Tiene que estar de alguna manera entroncado en el currículo escolar. Quería exactamente llegar ahí, porque además lo entiendo así. Yo creo que debe ser materia de docencia en todos los colegios. Es que al final nos vamos a enfrentar a eso. Es que al final vamos a encontrarnos frente a un ordenador, con todas esas posibilidades, insisto, y con todas esas situaciones de eventual peligro, porque si no sabemos cómo reaccionar, al final podemos estar metidos en Sí, se nos pueden presentar muy diferentes problemas con otras personas, de un tipo o de otro, problemas de seguridad de nuestros equipos, que al final son fotografías personales que yo puedo tener en mi ordenador o en mi teléfono móvil, y por no tener los conocimientos y la capacidad de proteger bien mis equipos, está siendo vulnerado, ¿no? Y a la vez yo puedo tener datos de otras personas y esas personas sufrir un daño porque yo no los sé guardar bien. Entonces, como decía, en esto estamos todos juntos y hay que dedicarle sobre todo tiempo. Yo creo que hoy en día a pesar de que las cosas están cambiando, siempre cambian rápido, hoy en día hay muchos recursos educativos y de calidad como para que eso no sea una excusa para un docente que piense que no domina lo suficiente. Hay abundantísimos, ¿eh? Lo que pasa que también necesitan ellos, y además puestos para que sean aplicados de forma inmediata. Ellos necesitan también tener ese espacio en el cronograma, en el organigrama, en el cronograma, en la planificación de la semana, para poder ponerse a trabajar en ello, ¿eh? Y además yo aquí también quiero decir que los chavales les gusta hablar de esto, porque lo viven con pasión, saben que aquello les puede ser útil, saben que no quieren tener problemas. Entonces, si tenemos recursos preparados para ser trabajados en las aulas, si tenemos chavales que están deseando hablar de esto, ¿eh? ¿Cuál es el problema? ¿Que hay que abrir un hueco en el calendario? Bueno, que todo sea tan difícil, ¿no? Como decíamos al comienzo, queda casi todo por aprender, queda casi todo por hacer. De ahí lo interesante de este tipo de talleres, porque van encaminados a eso, ¿no? A intentar formar, a intentar evitar los peligros a los que nos podemos enfrentar. Eso es lo que se trata en estos talleres, ¿no? Sí, es reflexionar sobre los factores de riesgo y lo que uno puede hacer simplemente para disfrutar plenamente de la red sin problemas, ¿eh? Y hay de mucho tipo. Por ejemplo, por ponerte un caso concreto, ¿no? Pues ahora los chavales están saltando de una red social como era Twenty, pues de alguna manera lo están dejando para los chavales más pequeños, casi último ciclo de primaria, y se están incorporando a Twitter. Pero realmente, bueno, lo usan porque pueden, entre comillas, interactuar, seguir a famosos, incluso programas de televisión, porque les aporta un valor y lo usan como mensajería instantánea también. Pero no son conscientes que escribir un tuit no es lo mismo que escribir en el muro de Twenty, donde tú tienes gestionada tu privacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, sin ser nada, sin mala voluntad, tú puedes escribir un tuit que llegue a quien no te interese. E incluso con la relevancia que tiene un tuit, que es absolutamente público, ese espacio de Twitter, salvo que lo limites, y tiene alcance mundial, aunque sea demasiado obvio, ¿no? Pues esa propia reflexión, yo nunca hubiera pensado que iban a usar Twitter como lo están usando. Yo pensaba que era una herramienta profesional, y de repente llegas un día a un aula, preguntas y el 20% te levanta la mano, y luego es el 30%, luego el 80%. Eso es a lo que tenemos que estar atentos. Al final es conocer las herramientas con las que estamos trabajando de manera casual, ¿no? Porque se presentan y bueno, las usamos, pero sin tener conocimiento de la repercusión que pueden tener muchas de ellas. Claro, yo creo que somos consumidores, yo qué sé, impulsivos, tanto de aparataje, del hardware, como de las aplicaciones, sobre todo los adolescentes, que les gusta probar, les gusta marcar tendencias, estar en lo último, es propia de la edad también, ¿no? Entonces, a veces en ese sentido están acostumbrados a hacerlo, y hacerlo rápido, hacerlo de inmediato, y en esa celeridad a veces pues se pueden tener problemas.
Jorge Flores, muchas gracias por estos minutos, gracias por estar en Agüimes en estas jornadas de familia y comunidad. Que lo pase bien, estos días que además de los talleres, además de las charlas, pues tenga oportunidad de disfrutar de Agüimes. Muchas gracias, no es la primera vez y siempre he estado muy a gusto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar con más ponentes, con más participantes en estas jornadas de familia y comunidad, pues como siempre, con el objetivo de que conozcan quienes no han podido acercarse a las jornadas, qué es lo que aquí se ha hablado, qué es lo que aquí se ha tratado.